Sí. In the midst of this huge vibe of celebration, there was a very, very big damaging earthquake in Mexico that it's remembered through time. And then a same earthquake happened on the same date in 1918. I don't know if people remember. If you know me and you've known me for a couple of years, you know that in that year, I did a small fundraising here in Vancouver to bring money back home to support the rescuing and rebuilding of some of the old towns, of small towns in Mexico that were severely damaged. And yesterday was the anniversary, like it's the date, right? September 19th, and another earthquake took place. Happened. So Mexicans, we always joke and we have this huge darkish sense of humor. So we say it's not September, it's a tremble. Because it's always shaking on September, so that's what my mom is joking about. Sí, pero también Sí, oye, me están preguntando si estamos conectados en Facebook, hija. ¿Ya? Estamos conectados justo ahorita. We're just starting our live stream on Facebook. So if, yes, for everybody asking, we are now officially live on Facebook, mamita. Entonces, además, lo más chistoso de esos, bueno, el primero fue en el 1985, pero ya llevamos 3 temblores consecutivos, en el 17, en el 20 y en el 22, que tenemos temblores el mismo día y justo después de que se realiza el simulacro de evacuación de temblores. Entonces, nos metieron, ya saben, nos regresaron estábamos en junta en la oficina, nos sacaron, ya pasó, nos regresamos a la oficina y como a los, no sé, 25 minutos, una cosa así, vuelve a sonar la alarma sísmica y esto no es un simulacro, este sí es de veras, pues todo el mundo afuera otra vez. O sea, ha sido algo inverosímil, algo realmente, pues, curioso, único, sorprendente, ¿no? Sí. Así único. es. Yesterday, there's been, like, after the 1984 earthquake, now the country does mock-up, like an emergency, how do you call it? Like this, like a mock-up, right? Like they sound the alarm and everybody knows it's just like a drill session. But it's been 3 years in a row that, like, half an hour after the mock-up emergency setup, a real earthquake takes place. So the alarm sounds again, and they have to say this is not, this is an actual emergency, and everybody has to evacuate. So that's one of the things about living in a seismic zone in Mexico. But here we're shaking, but we're shaking in anticipation of our recipes that we're making today. So, mamita, let's get started. Pero bueno, vamos a festejar que Dios, gracias a Dios, nos tiene aquí todavía. Para al parecer no hubo problema. Bueno, en algunos estados sí, en Michoacán y Colima. Saludos a todos los que nos estén viendo desde Michoacán y Colima. Estamos con ustedes y esperamos que no pasen más daños. Allá fue el epicentro y sí, estuvo muy fuerte por allá, porque además es la primera vez que dura más de 2 minutos un terremoto. Entonces es terrible. See, people from Colima and Michoacán, our hearts are with you. Those are where the epicenter of the earthquake took place, and we're here in moral support. Ok, pues vamos a iniciar. El día de hoy tenemos, como les comentábamos, bueno, después de todo este chismorreo y breviario cultural, son 2 recetas. La verdad, los esquites es algo muy típico mexicano y son las 2 cosas, tanto las gorditas de nata como los esquites, son cosas que se venden fácilmente en las calles de México. Entonces, pues las vamos a hacer hoy en casa. La verdad, son una delicia. Si ustedes se dan una vuelta aquí en México, van a ver que es increíble la cantidad de comida y alimentos que se venden en la calle. Bueno, sé que no somos los únicos países que hacemos esto, pero bueno, estas son de las cosas que se venden en la calle y por eso estas se llaman gorditas de nata callejeras. Y vamos a empezar a hacerlas.
Okay, so we're gonna get started with this delicious Mexican snack. These two recipes are street food that you will find in different places of Mexico. These ones are specifically from Mexico City, which is where we're from originally. So Sí. Gorditas de Nata Callejera. That's if you're following us on Facebook, the link to the Cucairo recipe is on the descriptions. So the first ingredient, I'm gonna open my list, is 250 grams of wheat flour. Pues las vamos a hacer. Yo espero que desde donde ustedes nos ven hayan podido conseguir la mayoría de los ingredientes. Son cosas que, bueno, pero vamos a ver la manera. Abby nos va a decir la manera de sustituirlos. Okay. Bueno, entonces vamos a experimentar como siempre. Como siempre en este programa. Como siempre en este programa que hacemos prueba y error. Okay. Vamos, son 250 gramos de harina. Yes. Okay, 250 grams of... Sí, mami. Sí, sí. No, es que en lo blanco, en lo negro se nota más la harina. La harina, sí. I'm gonna point, if you're joining via Zoom, you might be able to see the screen of my Thermomix, as you can see there. Okay. So the first ingredient was 250 grams of wheat flour. Then the next ingredient is 125 grams of nata. Nata in Mexico is made with fresh milk. So you grab your milk, the freshest, the better, of course, and then you boil it. And when you boil it, there's going to be a fatty layer that bubbles up to the top of your pan or your pot, wherever you're boiling your milk. That's what we call nata. The recipe asked for mascarpone cheese instead, if you cannot find that. I didn't find mascarpone either. So I'll be trying to use these Carnation thick cream. I'm gonna hop in here really quickly so you can see. There you go. See, there you go. So there's Carnation. Let's see. And it's 120 grams. 125. Ah, ya me pasé. Okay, if I stand up, I know I'm not gonna be, my head is not gonna be in frame. So that's okay. Use. Me pasé un poquito de nata. Nosotros sí conseguimos aquí nata. Nos costó un poco de trabajo. Yo también. Pero bueno, sí la conseguimos. Okay. See, in Mexico, my mama, I showed you everybody my butt, wearing shorts underneath this, so don't be too alarmed. Okay. Listo. Next. Okay, déjenme. 20 gramos de mantequilla fría, so 20 grams of cold butter. La dejé en el refrigerador precisamente para que estuviera fría. Así es que déjenme sacarla. 20 grams is a little bit like, es como un around like a little cube. Ajá. Un cubito. Listo. ¿Y qué tenemos después? La mantequilla. Sí les recomiendo algo. Por favor, utilicen mantequilla, no utilicen margarina. ¿Ok? Es en estas cuestiones de repostería y cosas así, es mantequilla. No vayamos. Okay, so the recommendation is use butter. Don't use margarine or butter substitute. I know there's some people that might be vegan, but this is not a vegan. This is not a vegan recipe, so please make sure you use the ingredients that will enhance the taste of your preparation. Okay. 2 pizcas de sal. 2 pizcas. 2 pinches of salt. 1 in the 2. Siguiente más. Un huevo.
Un huevo. Huevo, Un huevo. is one egg. One egg. Una cucharadita de polvo para hornear. One teaspoon of baking powder. I'm going to take my measuring cup. Listo. 1 teaspoon. I use this one because that's the one I found. This is the one I found here. This is the one I have available for me. But in Mexico, there's a brand called Royal. Ese es el polvo para hornear. Sí. Y también está ahora que se llama Rexal. Royal o Rexal es lo mismo. Es polvo para hornear. Buenísimo. Siguiente. 85 gramos de azúcar refinada. 85 grams of refined sugar. Hi, Ángeles Hernández. Hola, hola. Hola, hola. 10 gramos de esencia de vainilla. Pues volvimos a conseguir. Sí. Tiene un aroma tan peculiar cuando es. Vas a tener que traer cuando vengas, Ma. Sí, hija. Pues nos costó mucho trabajo conseguirla esta vez. No había estado la persona a la que se la compramos. Si encontramos una panadería artesanal aquí en donde la están vendiendo. Ajá. Y pues luego la compramos. And we're gonna use 10 grams of vanilla. My mom uses the best, real. The real deal. She's just telling us how she sources her vanilla. Ajá. 20 gramos Ma, de pues, leche. si tienes los datos de la panadería, igual para ponerlo en los comentarios después del show, para que la gente, si vuelve a ver la repetición, pueda tener el comentario ahí y pueda como ir a la panadería. Bueno. A conseguir no lo sé, pero puedo darme la vuelta un día de estos. La dirección, igual y la dirección. Es cerca de aquí de casa, así es que. Buenazo. Ok, 10 grams of vanilla. Vainilla, 20 grams of milk. Ok, aquí está la cosa. Yo no comemos leche en la casa, no tomamos leche. Y entonces pues, no tengo. Y la verdad no quería comprar 1 litro entero, siempre se me queda. Pero, y como no tengo nata tampoco, tengo un chorrito extra de whipping cream, crema para batir. Pues haz la prueba, veremos. So I'm just gonna put that in because we're all experimenting here. This kitchen is our life. I see this as our playground where we come play together and explore without any fear of messing up. Right? This is a safe space. Nothing bad can happen. So. Y como decimos aquí, mientras quede bueno para comer, pues sí. Adelante, o sea, mientras realmente el resultado sea algo que puedas comer a gusto. Pues, as long as it's edible. Okay. Sí. Sí, it's true. That's something, live streaming and being part, listo. Y después el siguiente paso es we close the lid. There we go. With a measuring cup, and it's going to be kneading for 3 minutes. So en estos 3 minutos, now we can explore this idea of it's all okay. This is a playground. Me and my mom are not trained chefs. My mom has worked and has sold ceramics for, what is it, my life, over 10 years. But that doesn't make us any experts on nothing in the kitchen. Other than experts in eating, maybe. Because we have had the chance to try out different recipes and cuisines, and it's a fun thing. And I don't know about you, Ma, but I think that at least
for me, like speaking out of my own experience, I think it has helped me back somehow in being more open in this channel with everybody that follows us. It's something very common. People call it, well, not people, but scientifically called the imposter, was popularly known as the imposter syndrome. ¿No, Ma? El síndrome del impostor. Pues miren, la verdad es que desde el principio, desde que iniciamos aquí hace, gracias a Dios, ya un año, pues siempre hemos dicho eso, que bueno, que somos personas comunes y corrientes como cualquier otra que tiene una Thermomix en casa y que lo que queremos es compartir. O sea, la máquina nos encanta, la verdad es que es una maravilla cocinar en este aparato, ¿no? Y saber que, bueno, pues estar aquí aventándonos, como decía Vino, hacer cosas que nunca hemos hecho, ¿no? O sea, no lo habíamos preparado antes y ver si sale, no sale, y estar aquí ahora sí como cualquier otra persona que tiene un Thermomix en casa. No estamos aquí porque seamos las grandes chefs ni nada por el estilo, jamás nos hemos presentado de esa manera, así es que, pues nada, que, o sea. Y por eso también nos gusta traer invitados, porque claro, agarramos experiencia de otras personas o también pues compartimos, ¿no? De aprender y experimentar haciendo cosas en colaboración con terceros. La próxima semana, de hecho, tenemos una invitada especial, va a ser Ana Paula Torres. Ella es presentadora de Thermomix aquí en Puebla y es también mexicana. Nos va a ayudar a preparar unos ricos deliciosos. En Vancouver. Ajá, aquí en Vancouver. Es que dijiste que es presentadora en Puebla, es presentadora sí, no, en Vancouver. Perdón. En Vancouver. No, aquí en Puebla. No, aquí en Vancouver. Sí. Y ella nos va a acompañar y vamos a preparar con ella unas recetas para los niños. Vamos a hacer nuggets. Entonces eso también para niños, como si a nosotros los adultos no nos gustaran los nuggets. Buenísimo. Pero sí. Bueno, pues ya está mi masa. La verdad, veremos la consistencia. Esta es la consistencia de la mía. No sé si hay. Como un poco pegajosita te quedó, sí, ¿verdad? Sí. Ay, güey. Okay. Sí. Ok. Está un poquín pegajosa. ¿Será que le ponga más sí, ¿verdad, mamita? Pues más yo harina. creo que es así. Yo creo que es así porque la mía también está pegostosa. Vamos a ver a la hora de que hagamos las bolitas. Ahorita la vamos a dejar aquí. Pueden, si ustedes solamente tienen un Thermomix en casa o un solo vaso, pueden vaciarla. Por cierto, voy por mi tapete de silicona. Sí. Pueden vaciarla y usar su vaso para la receta siguiente. Sí, we're gonna leave these here for now because we are gonna cook a second thing in a little bit. So if you have a second Thermomix bowl like we do right here, right now, then just swap your mixing bowls, use a clean one. If you don't have a second one, that's fine. Just put out, transfer these mixing. Sí, exactly. Transfer this dough into a container, wash your bowl, and then we'll get started with a second recipe. Okay. Ok, pues yo me voy a pasar a mi máquina. ¿A poco no está hermosa la negra? Ni se ve, ¿verdad? Sí. En la pantalla. Está muy padre, la verdad. Bueno, y entonces vamos a empezar nuestra segunda receta, que son estos esquites asados de Coyoacán. Coyoacán es una colonia muy linda en la Ciudad de México. Muy bohemia, ¿no, Ma? Sí, es como se hizo como... Sí, es una colonia característica en el sur de la Ciudad de México. Se hizo como de este tipo de... en donde hay
arte, donde hay teatro, ¿no? O sea, este tipo de zonas así, ¿no? Hay danzas folclóricas, y por supuesto, pues hay vendedores. Churros, esquites, elotes, garnachas. Está el jarocho con sus donas, su café. Exacto, las nieves de Coyoacán también son muy famosas. Entonces sí, es una zona muy característica y así se llama nuestra receta, esquites asados de Coyoacán, ¿ok? Así es de que vamos a iniciar y vamos a empezar colocando 2 chiles piquín. ¿Qué creen? Oye, ¿qué? Dime. No, tú primero. Es que yo ya tengo el chile piquín en polvo. Yo ya lo tenía así es de que ya no compré el chilito piquín seco. Dime. Yo sí lo tengo, entonces sí se los voy a enseñar. Qué bueno, para que lo enseñes, hija. Les voy a cambiar, aquí voy a agregar replay spotlight here, lo pueden ver. No se ve tanto tu mano, un poco, ahí, exacto. Ahí, listo. Este es el chilito piquín. Ay, it's tiny. So I'm showing you first right here on Instagram, on Facebook and Zoom, because I have this little close-up camera. Oh, ya se me cayó uno. Es un chile chiquito, pero picosito. Sí, so the first ingredient for this recipe is un chile piquín. Chile piquín is one type of pepper, and it's just this tiny. You can barely see it. No se ve, pero this is as close as I can get, so I'm sorry. Sí, se ve en Instagram. Okay. It's tiny. Buenísimo. Okay. Entonces, we're going to add 2 of them. It almost looks like a cricket. Si son de México, como grillito, tiene el tamaño de un grillito. But it's super spicy, so we're using 2 of them. And 5 chile guajillo. Ese sí tengo aquí. I can show it to you. It's also one of the dried peppers. It has like a red sort of color, and it's flat, and the texture of it, even though it's dry, it's very smooth. Y ese no es tan picoso, pero tiene un sabor delicioso. Para hacer unas enchiladitas. Ay, eso podríamos hacer después, Ma. Sí, salsa para enchiladas. Ok, como yo tengo el chile piquín, se lo voy a poner así para que se integre. Híjole, bueno, a ver si no me pica mucho. Se me hizo agua la boca. Sí, so we're using 2 kinds of pepper. One is piquín, and it's the small one, super spicy, and the other one is guajillo. It's different, it's longer, it has a different color, and it's way less spicier. And we're gonna put them 20 segundos. Powder. 20 seconds, keep 10. 20 seconds. 20 seconds. Keep 10. So 10. 20 segundos a velocidad 10, efectivamente. Yes, mamita. Be careful when you open, like I like to open it and smell. No le den el llegue. Sí. Otra cosa. Luego pasa. Ajá. Sí. Sí, mami. Creo que en todas las casas tenemos salsa tajín, ¿no? Chilito tajín, ¿no? Así es. Ustedes compran chilito tajín. Bueno, sí, pues sí. Ahora con Thermomix ustedes lo pueden hacer de esta manera. Es la idea que ya dejemos de utilizar conservadores y productos que están añadidos con otro tipo de cosas y aquí hagamos cosas naturales. Así es que yo le voy a dar otro poquitito, que me quedó un poco, lo quiero un poquito más pulverizado. Entonces sí, yo también. Voy a repetir la. So both me and my mom added an extra 15 seconds just because I wanted it more like a finer kind of powder. Como más polvito, porque el chile guajillo quedó todavía
Pero el chile guajillo es un chile que también puedes comerlo así, ¿no? Es muy rico, la verdad. Sí. Muy rico. And that's it. We transfer, set aside on a little bowl. Pues lo Like voy a so. poner aquí. And you can smell it. You can smell the combination of aromas. That's one of the things. I love cooking with dried chiles. Es algo que me di cuenta ahora con nuestro programa, porque hemos usado varios chiles en diferentes tipos de preparaciones y descubrí que es algo que me encanta. Digo, también tenía yo que ser mexicana, pero... Sí, la verdad es algo padrísimo. Sí. Pues no es por nada, pero hemos aprendido muchas cosas hasta nosotros a lo largo de este programa, porque el 95% de las recetas que hemos preparado aquí son recetas que no hemos hecho antes. Entonces, sí, pues sí, aprendemos también nosotros. Sí, es nuestra receta que hacemos por primera vez. Ya hice aquí un relajo. Quería escurrir el queso. Ok, the next step es 100 gramos de queso panela. Yo no tengo panela. Yo lo hubiera metido en el congel. Me quedó perfecto con dos veces, quedó mucho más finito el chilito. Creo que me gustó más. Yo lo puse en el congelador un poquito, porque sí, estaba demasiado fresco. Y el mío igual. I'm not using panela cheese because it's hard to get here. I'm using feta, and I only put it for 1 second because my mom just sharing that she put hers on the freezer before to get a little the harder consistency in order to help it shred. Because the panela cheese, just like the feta that I'm using, is fresh and moist. It's very, very moist. And yeah, so you can see in my case, let me see if I can get my ring light a bit closer so that I can have a better lighting into the mixing bowl and you guys can see the texture of the things that I'm showing. Coming. Recomendamos siempre que cuando vayan a rallar queso de cualquier tipo que sea, lo pongan unos minutos en el congelador para que esté mucho más firme. De esta manera se va a rallar mejor. Sí, miren, mi queso está tan fresco. Vean esto. ¿Se batió un poquito? Un poquito, sí. Sí, pero quedó de buena consistencia. Este queso panela tiene, bueno, esta característica. Son quesos muy frescos. Así es. Como tenía residuos del chilito, quedó como rosado el queso. Quedó como rosado, el mío también. Sí. Sí, so we're both agreeing on the fact that the cheese, in my case feta, in my mom's case panela, it's very creamy, it's very fresh, and because of that, it might become or turn into this sort of a cream, like como batido, ¿no? Instead of shredded. No quedó el queso como para espolvorear como nos ha quedado en otras veces, como por ejemplo para las fincas, pero bueno, la verdad es que está bien para el platillo que vamos a preparar. Sí. Pero otra cosa que sí quiero ¿le di mencionar, una probadita? ¿Pica? Está bien rico. Pero tú sí menciona, ¿qué querías mencionar, mamita? Que bueno, cuando nosotros rallamos algún queso de este tipo, panela o feta, quesos frescos en nuestro rallador, la verdad es que perdemos mucho queso porque se queda embarrado ya sea en el molinito o en el rallador normal de triangulito así, queda mucho. Vean el Thermomix, no desperdiciamos. Y aunque no lo crean, de poquito en poquito se llena el jarrito. Eso es dinero que se va a la basura porque pues se queda embarrado, metes tu rallador a lavar y ahí va.
todo tu dinero al desagüe. Yeah, Por eso that's right. decimos que that's a Thermomix good se point, paga Mamita. solo. That's a very good point. So when you shred your cheese with a regular old school grater, I actually have one here. There's a bunch of that cheese that's gonna stick to the grater and stay there. And it's a bit of a waste because that's your money, and it might not be much, but little by little things add up. And with Thermomix, you can scoop out so much more, reducing the waste at home, which also increases your savings. So points for Thermomix there. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es nuestra mayonesa. Estos elotitos llevan mayonesa y vamos a preparar nuestra propia mayonesa aquí en Thermomix. Vean qué fácil y rápido es hacer una mayonesa aquí en Thermomix. Pues no nos indica que lavemos el vaso, así es de que lo vamos a hacer tal cual. Dice coloque el vaso en su posición y que coloquemos un tazón encima de la tapa. Cuando nos den estas indicaciones, lo hacemos de esta manera. Like colocamos, so, ¿no? Así es, colocamos nuestra tapa. Ay, deja sacar a mis, ¿cómo les dije a estas? ¿Cómo se llama el juguete? Matrushka. Mi matrusquita, ¿ok? Y vamos a pesar ahora 250 gramos de aceite vegetal, ¿ok? Mi báscula está en 0. Yo les recomiendo utilizar aceite de girasol para su mayonesa. Hay gente que le gusta, no, que si con aceite de oliva, no sé qué. La verdad, sí, está bien de aguacate. Sí, podemos tal vez combinar algunos aceites, poner mitad y mitad. Si lo haces con puro aceite de oliva, el sabor queda muy fuerte. No, en una mayonesa, bueno, a mí soy de sabores fuertes, pero en la mayonesa no me gusta mucho el sabor del aceite de oliva, es cuestión de gustos. Yo uso aceite de girasol y Abby va a utilizar aceite de aguacate. Ok, no, tengo una, no se vayan a asustar. Hubo un tiempo en el que estuve horneando muchísimos panqués de plátano que llevaban, y unas recetas que llevaban aceite de girasol. Entonces tengo un tarrón aquí arriba que ahorita estoy sacando. Entonces, pues mira, si no lo uso para esto, se va a quedar ahí guardado. Entonces, vámonos. Y es mayonesa, ¿no? Don't judge my industrial size aceite de girasol. Entonces, I'm going to use this one. So what we're going to be making is mayo. So we're going to weight in 250 grams of oil. My mom is just sharing that it might be best to use sunflower seed oil because the taste of olive oil might be a bit too strong for mayo. Like it might not be a mayo-y. There we go. Ok. Listo, ya tenemos nuestro. Y la vamos a poner aparte. De preferencia, cuando hagan mayonesa, búsquense un recipiente que tenga así piquito, ¿ok? Porque es más fácil vertirlo después sobre la tapa. Ok. Okidoki. Retire el tazón de la tapa del vaso y reserve. Y ahora vamos a colocar un huevo. Now we're going to do 1 egg. We're going to add 1 egg. Keeping an eye out on comments. No comments, no questions so far, mamita. Todo bien, tranquilo y tropical. Todo bien. Qué buenas somos, hija, que nadie somos las mejores, ma. Okay, una de dos, o nadie entiende nada, o todo queda clarísimo. No, todo queda clarísimo, no hay duda alguna. Okay, next. Un huevo, next.
un limón, solamente el jugo. So it's 1 lime, only the juice. So I'm gonna squeeze out some lime, solo el jugo. Normalmente yo hago una mayonesa que se llama higienizada, que es, pues es una mayonesa que le pone un poco de calor al huevo, ¿ok? Todas las mayonesas deben llevar huevo crudo, por eso su duración no debe ser tan larga. Imagínense la cantidad de conservadores que contienen las mayonesas comerciales o el tipo de productos que contienen. A lo mejor van a decir, sí, son una delicia, pero bueno, pues también hay que cuidar la salud, ¿no? La salud, that's a good point, Matt. So, all mayos in their ingredients need to have egg, and it's raw, like a raw egg, right? So the shelf life of a mayo should not be that big because you're using raw produce. So the one that you buy from the supermarket is usually like loaded with, you know, preservatives and things like that. So this is a good way of making sure we consume what's a bit better for us. Okay. So the next ingredient is 10 grams ¿no? De mustard. Me encanta la de Dijon, así es de que yo también. es la que se usa aquí en casa. Ok. Sí. Otra cosa, esta mayonesa, si no se la terminan ahorita o a la hora de hacer sus esquites, consúmanla pronto. No les recomendamos que la tengan en refrigeración más de 3-4 días por el huevo que está crudo. Y al no contener conservadores, pues, para que no nos vaya a generar una salmonela o alguna cosa así. Así es. So, because this is homemade fresh mayo, make sure you consume it within the 4 days of having made it to avoid any sort of, it's just food safe. Bueno, así es. Ok. Ya le pusimos pimienta y sal. We're adding salt and pepper, 2 pinches of ground black pepper, and then half a teaspoon of salt or to taste. And then we're gonna place the measuring cup on the lid. Next. Okay. Now it's beating. Ok. Tengan su aceite preparado. Ok. Y vamos a empezar a batir por 2 minutos a velocidad 4. ¿Ok? Y mientras tanto está batiendo, vamos a empezar a vaciar nuestro aceite sobre la tapa, despacio, sin prisa. La idea es que el aceite vaya cayendo en forma de hilo hacia abajo y se vaya haciendo la emulsión. Okay. Despacio, tenemos 2 minutos y si es necesario podemos programar 1 minuto más. Entonces, okay. I'm gonna use maybe my spoon. Okay, so little by little, we're just gonna pour the oil into the lid. So next to the measuring cup, trying to place it in such a way, very slowly, no hurry, so that it falls into your mixing bowl into like a dripping sort of motion. Así es. No hurry.
El cubilete de la tapa no está sellado. Tiene un pequeño espacio entre la tapa y el cubilete y es por donde fluye el aceite. ¿Ok? Se fijan que 2 minutos nos alcanzaron perfecto para... Ay, no, a mí me quedó como la mitad, me fui bien despacito. Ok, puedes volver a programarlo, Ari. Okay, so I was a bit too slow, so I didn't finish placing the oil before the time went off. So I'm just adding 2 more minutes, trying to make not a big mess here. Vean qué cosa, nos tomó 2 minutos hacer una mayonesa. Voy a reunirla para que veamos la consistencia. Hay una mayonesa de McCormick que es como aderezo, no sé cómo se llama. Me da la impresión de que tiene como esa apariencia. ¿Okay? Déjenme vaciarla a un recipiente para que la puedan apreciar. Whatever my mom was saying earlier about the kind of bowl we use for transferring the oil is totally true, because now I'm struggling. The oil goes around the bowl instead of like just falling straight. So I have the whole thing is oiled up now. Ok, Be careful. la voy a vaciar aquí. Miren qué rico. ¿Qué es esto, Hola. ¿Bien? Mitch. Rich? Hola, Mitch. Mitch. We're Hola. making mayonesa para los esquites. Qué rico, yo. Okay. Ok, pues ya nos sale una buena cantidad de mayonesa. Deben ser, pues sí, casi poquito más de 300 gramos de mayonesa. Y comparen sus costos. Esto también es bueno que lo hagamos porque nos damos cuenta de que nos es mucho más redituable hacer las cosas en casa que compradas, ¿no? Pusimos aceite, un huevo, sal, pimienta, un poco de mostaza, jugo de limón. Quiero probarla. Creo que a la mía le falta un poquito de sal, pero eso se soluciona. Voy a... Okay, so the ingredients for honey. Palita. Okay, so check this out. In 2 minutes, we have, it's more like 5 minutes because I did the mixing up twice because I didn't pour out all the ingredients at once. But that's totally fine. In 5 minutes, you had mayo. That's pretty impressive. You just needed oil, an egg, and some lime, and that was pretty much it. Así es, pues ya quedó aquí nuestra mayonesa. Además, no sé, o sea, increíble, ¿no? Pero no lavamos nuestro vaso, así es de que Así es. ¿Está bien? Yo en un momentito le voy a añadir, creo que un poco más de jugo de limón y un poco más de sal. Sí, okay, I'm gonna try mine. I'm gonna... Esto obviamente pues ya depende del gusto de cada quien, ¿verdad? Pero creo que sí le voy a poner un poquito más de mayonesa. Yo también, ¿eh? Okay, now here is this is the time to just like rearrange it to taste. Si le pongo ahorita el jugo de limón, no se corta, ¿verdad, ma? Pues no se corta.
Yo la voy a meter al refrigerador, que es la indicación que nos dan. Okay. Claro, por el huevo, ¿no? Uh-huh. Y seguimos. Ok, tú síguele, Ma. Yo estoy agregándole más limón también y sal. Okay. Pero síguele, yo I catch up. Ajá. Sí, eso lo podemos hacer al final de nuestro vaso. Si quieren, pruébenla antes de sacarla. Tal vez yo cometí el error de retirarla antes de probarla. Pero si hacen lo que está haciendo Abby, ahí nada más la ponen a girar por unos segundos para que se incorpore bien lo que le acaban de añadir, el huevo, perdón, el limón y la sal, y listo. Y mientras nosotros nos sigue diciendo que no lavemos el vaso y lo coloquemos en su posición sin lavarlo, miren. Y ahora sí vamos a añadir 70 gramos de cebolla en trozos y, bueno, dice que un diente ajo, ya saben que nos gusta el ajo, así es de que le puse 2 ajitos. Y 4 segundos a velocidad 6. ¿Cómo vas, hija? ¿Ya te quedó mejor? Ya, pues nada más le puso ahí una few seconds to mix things together. Let's see, I'm just gonna bring it over. Scraping down the side. Y nos dice que lo pongamos en un tazón y reservemos. I was very excited to get this, to make this recipe for lots of reasons, but also because I didn't have mayo at home. Ya se nos había acabado la mayonesa. Esta mayonesa ya la pueden ustedes aderezar con lo que quieran. Yo la hago aquí se hace mucho de chipotle. De chipotle ya la pueden hacer pues no sé. Sriracha es algo que así se usa mucho en lugar de chipotle. Ok, ajá. Mira, lo voy a intentar un día. Sí. It's true. Now this mayo is for you to use and explore with. You can add sriracha, you can add chipotle, you can add anything you want. Sí, hacer sus mayonesas de sabores. Y flavored mayo. Así es. Ok. Bueno, pues ya picamos nuestra cebolla y nuestro ajo. Y ahora nos pide que coloquemos 60 gramos de aceite de oliva. Okay, so I am a little behind on the steps, but we added 70 grams of onions and garlic cloves to taste. The recipe says 1. I'm probably gonna add 3. Y sí, como yo también le puse más ají. See, I like the taste, and garlic is very good for you, so I think it's a win-win to add a bit more. Yo llevé el vaso a velocidad 10, Abby, para hacer un centrifugado y que nos arroje a las paredes para retirar el resto de que está en... Yo también. Ajá. Listo. Ok. Isn't it so beautiful? Mi mayonesita. Sí, es maravilloso poder tener nuestros frascos así. Puede ser pesto, puede ser salsa de tomate, pueden ser tantísimas cosas, la verdad. Así es. Vamos a agregar 70 gramos de cebolla, 1, 2, 3,
dientes de ajo. Sí, síguete, mamita, yo ya te estoy que te alcanzo. Corro que te alcanzo. Bueno, pues ya tenemos aquí 60 gramos de aceite de oliva y vamos a calentar. Sí, 3 minutos a 120 gramos en velocidad cuchara. Vamos a esperar a que se caliente nuestro aceite para vaciar nuestro maíz, nuestros elotitos. ¿Ok? Voy mientras a sacar la masa de las gorditas. La voy a ir poniendo en mi tapete de silicón. We shredded the onions and the garlic. It was 70 grams of garlic and, 2 or 3 or 1 garlic clove. It was el gusto del consumidor. Chopped, así es, for 4 seconds, speed 5, which made a little like mince here. Then we transfer and reserve into a different bowl, like so. Like so. And then we added oil, 60 grams of olive oil. I use avocado oil, as you might know. $60 grams. And we're gonna let this heat up here. Wait, algo que es, no sé si es sin el cubilete, Ma. Ay. Don't forget for this part that you have the oil we're gonna be using. You can use your simmering basket. On top, I have this flashcard here that I love because it's easier to put in the dishwasher after. And then we're heating up. Yeah. For 3 minutes, temperature is 120 Celsius, and it's spoon speed. So that's that. It's a break to clear the table, say hi. If somebody's following along, I think nobody's cooking along today, but well, no, nobody, me and my mama are cooking along. But if there's any questions or comments or anything along those lines, please feel free to share. Oigan, yo aprovecho para aventarme mi comercial, ya saben. Sí. Estamos en los últimos días de la promoción de la Thermomix Black. La verdad es que está hermosa y viene con un paquete maravilloso, así es de que si quieren aprovechar, en verdad, pónganse en contacto con sus presentadores o con sus servidoras y aprovechen este paquete de la Black. Así es. So there is the Mexican deal going on right now. If you purchase, there's promotions every month with Thermomix. And the one that's taking place and it's still running, it's a very good promo. You will get for a limited time, this is a limited edition until, the time goes by, or déjenme les enseño. Either before the time runs out or they run out of existence, like there's no more, hasta que se agotan existencias, pues, ¿cierto? Es la Thermomix Black. So if you see, my mom's been using, she actually estrenó su Thermomix la semana pasada aquí con nosotros, la Thermomix Black. A mí, bueno, as you can tell, black is my favorite color, and I would love to have my Thermomix in black. So if you don't have one yet, or you know somebody that might be interested in getting theirs in Mexico, because that's where my mommy is at. If you know of anybody interested in anywhere else in the world, please let me know as well, because we might help you contact Thermomix representative. But in Mexico, this is the deal going on. So I'm just gonna share my screen right now, real quick. Okay. Ya terminó el aceite. Ya terminó el aceite, Ma. Listo. Entonces, voy a terminar tu comercial. Ay, ya se me llenó esto. Déjame 2 minutos más.
para tu comercial. Ah, ok. Ah, qué buena onda. No se ve nada bien la pantalla. A ver. ¿No? Ah, no, no se vio nada. Ahí sí se ve. Ay, este es el paquete que trae con el que viene la negra. La verdad, la maleta transportadora es buenísima. Entonces vale la pena comprar este kit completo. Así Gracias, Abby. ¿De qué, mamita? Ahora sí, aprovechando que te estabas echando el comercial. Sí, gracias. Ahora sí que completo, ¿verdad? Bueno, nos dice que añadamos a nuestra aceite la cebolla picada. Now that the oil is hot, be very, very careful. We are going to incorporate our onions again. So I have my onion and my garlic here. They released lots of juices. So I'm just gonna. Me encantan estos olores, la verdad. I added. Creo que a los que nos gusta comer, comemos de muchas maneras. Comemos por los ojos, por la nariz, por la boca. En serio, porque híjole. Ok. Y 2 chilitos de árbol vamos a añadirle. Estos son los chilitos de árbol. Así es. So we're adding 2 chiles de árbol secos. Vamos a colocar el cubilete sobre la tapa. Me encanta esta receta que nunca se lavó el vaso. Maravilloso. Sí. Vamos a girar el selector a velocidad. Cuchara por 20 segundos. Solamente vamos a hacer un pequeño sofrito. So we added to our oil, the garlic and onion that we had previously chopped, and 2 chiles de árbol seco. Okay, and now if we click here next, I'm gonna go old Bruce Buffer, but this is the moment we've all been waiting for. And it's where we add the corn. Okay, esquites is corn in a cup. That's how they call it here in the other 2 countries of North America. Because Mexico is part of North America, if people didn't know. So we're gonna add 650 grams of corn kernels. Vamos a ponerlos aquí. Chequen que su báscula esté en 0. Oigan. So here, well, in Mexico, you can go to a market, right? To a farmer's market, and you can buy the corn kernels. So puedes comprar los granos del elote, just like this, like they're here. But in Canada, or at least here in Vancouver, I had to buy the corn itself and then take out the little kernels here by chopping it with a knife last night. But when I was ordering, when I was doing groceries, man, I didn't know how many pieces of corn I was supposed to get. Because I didn't know how many grams of kernels, like cuántos gramos del lotito me da un elote. Ajá. Sí, pues yo le voy a poner un poco más porque no quiero que se me queden, es algo que no utilizaría yo posteriormente, así es de que los paquetitos que nos vendieron venían en paquetitos de 200 gramos ya de grano, entonces lo único que hicimos fue enjuagarlo y aquí está. Y ahora vamos a colocar el cestillo
encima de la tapa. Oye, pero going back, yo te digo que así compré, ay, ya me salió mucho. Compré 10 elotes. I wasn't sure how it would be good for, but I bought 10 corn, 10 like pieces of corn. And now I think I'm gonna have corn for ages. I might have underestimated how much corn and how many come out. Perdón, amigos de Instagram. Tiré mi teléfono. Ay, Beatriz, mami. Hola, Beatriz prima. Hernández, saluda. Hola, prima, qué bueno que nos acompañas. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, caramba. Ay, siempre, caray. Lindísima. Sí. Ay. Denme un minutito que se me está cayendo aquí el setting. My mom, she's like, Oli. Okay, so now we have everything. Los de Instagram están viendo mi techo, denme unos minutos. My mom's got Instagram people facing the ceiling. Maybe ahí voy. Ahí vamos. Creo que ya, ¿verdad? Salió volando mi teléfono hasta no sé dónde. Pero bueno. I'm gonna put my cheese back in the fridge and just like the other items that I have here, my lamb, my butter. So let me just make some room and we can get started with our, how you call it? Gorditas. Next step. Listo. Así es, mientras yo también ya, por eso hice aquí un desastre, porque moví mi teléfono para traer al frente mi tapetito de silicón con la masa. Y voy a poner a calentar el comal para que esté bien caliente. El comal. Le dijo a la es un comal. Ok, ma, a ver. Este es súper común, compré un pequeñito, ¿no? Sí. Aquí en México este tipo de cosas son sumamente comunes. Así es. Ok. Voy a poner a calentar. Y vamos a ver, aquí dice que puede ser una sartén, así es que si tú no tienes comal, no te preocupes, lo puedes hacer en una sartén sin problema. Sí. Okay. So the gorditas de nata callejera, so the first recipe we did, asks for you to, we're gonna pan fry them or heat them up in a pan, but esta específica no pan called comal. Is the one my mom showed us earlier. It's black, it's round, it's flat. But if you don't have that, I'm gonna use my non-stick. Okay. I'm using my non-stick here. Bueno, I'm just gonna wash my hands. Voy a lavarme las manos rápido porque tengo las manos de ¿cómo se llama? Ok, nos dice que sobre una superficie enharinada coloquemos nuestra masa y la dividamos en 15 bolitas. Yo lo que hago generalmente para más o menos pues hacer este tipo de recetas, pues es que hacemos pues así como una tira, ¿no? Que nos quede más o menos del mismo tamaño. Y entonces así podemos sacar nuestras, pues por mi cortador de pasta, de masa. So I have this here. I'm gonna dust my working surface with a bit of flour. There we go. Ajá. Yo tengo estos cortadores, ¿no? Son para este tipo de cosas. Voy a usar este pequeñín. Ay, dice que veamos el tip. ¿Tienes ahí la receta para ver el tip? A ver qué es lo que sugiere a mí. Dame un segundito y sí. Okay, let me
fill out the recipe. There's a note on the Kukairu recipe that says, look for the tip. So let's look for the tip here. Open this. Sit back down. I don't know, but I have a little. Ok, 35 gramos cada una. Bueno, aquí nos dan más o menos el peso de las bolitas. Yo ahorita hice ¿Ese es el tip? No sé. Voy a colocar un platito. My computer gets a little slow when I'm using Zoom, so please bear with me while the recipe opens. But in the meantime, I'm gonna try to scoop this out. Ok, dice que hagamos bolitas. Aquí en la pantalla nos dice que de 35 gramos aproximadamente cada bolita, ¿no? Entonces vamos a ver. Miren, la primera me salió exacta de 35 gramos. Vamos a ver la segunda. 39. 37. Oye, ¿se le quitó lo chicloso a tu masa? Sí, ya con la más harina que le puse para extenderla aquí. Sí. Ok. Otra bolita. This is how I scoop my dough. Perfecto, vamos bien, oigan. Miren, sí. 35 gramos cada bolita. Perfecto. Ok. 34, aquí nos faltó un gramito. 35. Ok. Ay, chicos. Hold on. Sorry, Instagram. I have people arriving here. 35. 39, esto se nos pasó mucho. Sí. Listo, 35. Acaba de sonar mi ¿cómo se llama? El intercom de la casa. Alguien llegó. I've been telling my friends, like, guys, you guys, like, literally know what I'm going to be making for food on Tuesdays. So if you're hungry on a Tuesday, sí, ya literal saben. es de cáiganle. Nada más avísenme quién viene para echarle más agua a los frijoles. Pero sí. 35. 34. 35. 35. No sé cuántas bolitas llevo. No sé. Pero. A ver, enséñame bueno. el tamaño de tus bolitas, Moni. Pues las estoy pesando realmente. Así es que aquí está. Aquí está el tamaño de una bolita. Acá, mira, acá. buenísimo. Ok. Okay. Buenísimo. La ventaja de tener aquí Thermomix a la mano con su báscula digital que pesa de gramo en gramo. 35. Sí. Esta sí me quedó más chiquita. A ver, Creo que ahorita van a volver a marcar. 31. 35. Listo. Listo, pues ya están aquí nuestras bolitas. Me quedó un Oye, poco tú ya hiciste bolitas y todo, yo apenas esto.
coming. Espérenme, que ya llegaron las visitas. Déjenme abrir rápido la puerta. ¿Cuántas dijo que tenían que salir? Hi, come on in. Hi, come on in. Ah, I'm live streaming. Okay, come on in. Hold on, let me. Pues me salió una más. Feel free. If you want to hop into the camera and say hi, you can. It's like, no. Okay. Then you can like, yeah, or you can take a seat there if you want. It's here. Hi, this is my friend. He's visiting from out of town. Well, not out of town. Where have you been, Kenny? Busy. Okay, I'll be right there. You can like evade the cameras and head to the lounge. Okay. No, no, ahora que se presenten. Como de que nomás llegan así, no. Sí lo conociste, mami. Saluden. Sí, my mom is like, no, now he has to introduce himself. She's joking. Yeah, estuviste aquí cuando fue su cumpleaños. Fuimos a comer en un restaurante italiano. I think we were in the Old Spaghetti Factory, right? Sí, ay, qué linda se ve. Oye, la masita queda bien rica. Sí, quedó bien rica. Graciosita por la nata y por la mantequilla. Sí. Y luego, ¿qué dice? Okay. Extienda cada bolita con la ayuda de una máquina de tortillas. ¿Qué creen? Pues que me compro mi maquinita de tortillas para hoy. Ahorita se las enseño. Ya sonaron aquí los esquites. Ok, yo voy a dividir mi masita. No sé cuál es el primero. I'm just gonna use, what am I gonna use? This one has a sugar. Okay, let me just. Yo paso a los esquites. Sí. Ok. Al cabo aquí está ¿qué? Mi masita ahí está a un lado. Y mientras me pide que coloque 300 gramos de agua. Cuidado con nuestra báscula. Recuerden que estén ceros. Ay, Dios. Oye, sí me quedó un poco. ¿Qué pidió? ¿Qué pide la receta? ¿Le quita ahorita más, perdón? Ponerle 300 gramos de agua. Yo le voy a dar un traguito a mí. Le voy a poner un poquito más porque yo le puse 800 gramos de esquites. Le voy a poner 50 gramos más de agua. Vamos a ver qué pasa. Ok. Voy a darle un traguito a mi jugo porque ya me dio sed. Ya perdí, creo que no lo tengo aquí. Okay, let's just add water. I'm gonna go ahead with the esquites. Oh, yeah, I'm so excited all these esquites in. Woo. 2 cucharaditas de sal fina. Vamos a ponerle, o al gusto, dice aquí. 300 gramos de agua. Ay, güey, me pasé cañón. Me pasé cañón de agua. Bueno. Me distraje, oye. I am a little bit of a distracted person. You're telling my mom that I think it. Okay. Ok, vamos a ponerle pasote. El pasote ya lo hemos usado aquí en nuestras recetas. Yo le estoy poniendo pues, prácticamente una rama de pasote. The ingredients are, well, now we added 300 grams of water, a pinch of salt. I added abundantly. And then the next ingredient is epazote, fresh. I don't have fresh epazote. I have it dried. So I'm just gonna like add a pinch, like so. Ponle bastantito, ponle unas 2 cucharaditas, hija. Bueno.
bastantito. It's good enough. So I'm adding two abundant pinches. Ok. Y vamos a volver a colocar el cubilete con back. 6 minutos más. 6 minutos más, 90 grados a velocidad 2. Y mientras... 6 minutes, 90, sí. 90 degrees Celsius, speed 2. And in the meantime, I'm just coming back here with our gorditas de nata. Miren que me compré mi maquinita para hacer tortillas. Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Es una máquina, o sea, es una máquina de tortillas? Pues sí. Porque no es un tortillero, es un... No, pues yo creo que es la máquina para hacer tortillas. Vamos a ver cómo nos salen, oigan, estas novedades. Vamos a estrenar. Yo estoy poniendo un papel, un polipapel para presionarlas y que no se me queden pegadas realmente en... Dice que deben ser discos de 5 milímetros de... Ay, caray, creo que la puse muy... Bueno, aquí está la primera, que está muy delgadita, la verdad. Muy delgadita, deben estar un poco más gruesecitas. Sí, mejor la vuelvo a hacer porque si no se me va a pegar ahí en el comal y no queremos comal. Así y eso no, óigame, no, óigame. Óigame. No, óigame. Creo que con que le caiga efectivamente, con que le caiga la tapa encima es suficiente. No necesito presionarla más. Sí, miren, ven lo que pasa. Por eso sí, the dough is very, very, how you call it, like, como que se escurre un poquito la masa, se me hace. O sea, es como, it's very light. That's the word I'm looking for. It's a very light kind of dough. So if you see it, I'm holding it and you can see it drop, like the weight of it. So if you have like a tortilla machine like my mom, then make sure you don't smash it too strongly with too much force. Sí, no se necesita realmente apachurrar mucho. Son gorditas, son pequeñitas, no son grandes, son pequeñitas. Sí. En la calle las encuentras, en México encuentras unas muy gorditas, muy grandes. Ay, ay. Ah, padrísimo, mami. Okay. Ay, this is so exciting. Okay. I'm not gonna use it. Yo creo que yo no voy a usar, porque creo que con la manita si la apachurro ya va a quedar. Sí, realmente son pequeñas, no son grandes. Rosy, ¿me vienes a ayudar para que no se nos quemen? Aquí mi mano derecha, que es Rosy. Porque estas cosas siempre se nos queman. Tiene un puesto oficial, Rosy, es la asistente de operaciones para la sede Yumi Yumix en México. Sí, dice que se calienten por 5 minutos de cada lado, pero ahorita el comal estaba ya muy caliente. Sí. Entonces, oye, Ma, ¿le pusiste mantequilla al comal o algo? No le puse nada porque realmente la masa ya tiene mantequilla, ya tiene tiene nata, o sea, incluso, se me olvidó ponerle lo de arriba. Incluso la masa se siente grasosita, si vemos, sí. Si ves tus manos, están grasositas de... Okay, getting started with the pan. I'm gonna turn on my light here. Otra vez, se lo meto. Okay. Oye, y los esquites, como me sobraron un chorro, ahorita voy a hablar. A ver quiénes más llegan. Capaz que hago la receta 2 veces.
Ay, hija. A ver quién más cae. Oh, this is the best part. This is the best part. Okay, so my idea was to just do the esquites today. But since it's cooking, we thought, you know, we might as well make another treat. ¿Aquí? Entonces, vamos a ver qué tal queda. Okay. If you are on Zoom, then you have different angles. You can get a bit of a close-up here on my work table. You can see how the doughs are looking like. Están chiquitas las gorditas, están lindas. Gordita, just like a Mexican. It means, gorda means fat. And the termination, or see the, no es prefijo, sufijo. Ito makes things small. So it's a little fat. Little fat, a fatty. That's the name of this. My pan is hot now. No, la pongo aquí. So, No, se la pongo ahí, digo, para a little bit. Sí, está caliente, mis sartenes están. Ok, vamos a ver el resultado de nuestros esquites. Yeah. Estoy poniendo. Yo Pues voy a caben varias verificar. gorditas en el sartén a la vez. Sí. Voy a verificar la cocción del elote. Vamos a ver si está bien cocido. Okay. ¿Cómo checas eso, mamita? Pues que no esté duro, hija, o que te O sea, sepa lo comes. crudo. It's Sí, not claro. like meat when you have the thermometer. Creo que sí está cocido. Le falta algo a mis esquites. Creo que es, a ver, le doy un poco de sal. Un poquito. Está caliente, hija. Le falta un poco de sal, ¿verdad? Le falta un poquito de sal y los voy a poner unos... Ay, pican. Salieron picositos. Los voy a poner... No 6 minutos, pero tal vez 3 minutos. Para que terminen de cocerse. Le estoy bajando la temperatura porque es del sartén, porque se están tostando por abajo. Sí, pero, y no se cuecen. Igual no se están cociendo de en medio. Pero ahorita les enseño cómo se ven. Se ven preciosas. Sí, ahorita les también saco una que esté bien cocidita, pero que no esté quemadita. Hola, Mari Castillo, bienvenida. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Uy, this is so exciting. Esquites, me encantan los esquites. Vamos a dar una probadita. Pruébenlo, por favor, antes de sacarlo. Sí, sí o sí. My mom was completely right. They are spicy, but it's a spiciness that is very subtle, and it's one of those that's at the end, ¿no? Como que al final en la garganta. I am adding more salt. No, fíjate, yo le hubiera creo que puesto un poquitito de consomé, tal vez para que le diera un poco de sabor. ¿Me escuchas? 1, 2, 3. Sí, sí te escuchamos, Fabi, aquí estamos. My headphones battery is like running low for some reason. Pues aquí estamos en lo que están nuestros esquites, estamos bastante entretenidas haciendo gorditas.
Así que sí, consíganse este polipapel, la verdad es muy bueno, así no se pega la tortillita ni arriba ni abajo. Incluso lo pueden hacer con un rodillo, si no tienen la maquinita esta. I'm gonna bring this close here. ¿Lo pueden ver más? ¿Mandé? ¿Puedes ver mis gorditas de nata? Qué linda, a ver. Sí. They're coming along really nicely. Sí, mira las mías. Sí, las mías están más morenitas. Nada más checa que estén bien cocidas por dentro. Sí, no, todavía no están listas. Están bien, sí hay que make sure you pat it down. Maybe it's better to have them a bit thinner because I don't think they're gonna cook. Like they're gonna take longer to cook. So I'm just using my spatula, I'm putting them here. And then I'm gonna flatten my gordita. Which is a contradiction, no? Anything myself, okay. Listo. Ay, this is exciting, mamita. Entonces, eso ya sería, pues, todo. Pues ya estamos terminando. Nada más vamos a hacer la presentación de los esquites con su mayonesa, con su chilito, su quesito. ¿Sí? Déjame. Voy a dar una espátula. Sí. Pues parece que ya salieron. Pues le va a estar comiendo. Okay. I'm going to present to you my esquites in this little cup here. Estas gorditas de nata le gustan a mi hijo. Me encantan. And here's the thing, guys. These gorditas de nata, you want to eat them with condensed milk. Con leche condensada, con cajeta, con mermelada. Ya las puedes rellenar con lo que quieras. Así es. 3, las voy a pasar rápido para acá atrás. Ok, bueno, voy a pasar esto de este lado. Para terminar de prepararlas. Y mami, ¿servimos un elote, te parece? ¿Servimos un esquite como Dios manda? Sí. Ya terminé aquí con las gorditas. Me queda una para hacer el espacio para servir los esquites. Listo. Para presentarlos como Dios manda. Ok. Nice. Uy, I'm so hot today. Guys, these are 2 of my favorite things. So if somebody's joining, good for them because they're going to enjoy this so much. I hope so. At least you can enjoy them as much as I do. Just looking at the gorditas for my pan here, it makes me happy on the inside. Ok. Me dan aquí una limpieza. Listo. So this is how. ¿Cómo se comen los esquites? Voy a ir por una tacita de peltre que es como con amor. ¿Cómo se comen los esquites? How do you eat your esquites? With love. Con mucha hambre. Con mucho antojo. Hambre. I'm just gonna stop this because it's cooked. It's not overcooked. Let me take out my cheese and my mayo. That which is this. You can see my foot there. It's healing. I hope so.
I'm counting on my body to do what my body knows how to do. Primero Dios, ya vas a estar bien. Hey, wait. Don't. Sometimes I. Bueno. Oh, this is so exciting. I'm so excited. Okay. Ok. Vamos Pues a enseñarles cómo es esto del esquite. voy a sacar, ¿qué hay que sacar de aquí? La mayonesa. Bueno, y el queso lo dejé afuera, lo hubiera guardado. Pero bueno. I'm gonna use this like scoop spoon for hijo. The color, the smell, it does look like I added a bit too much water. So then we add it to our cup. I'm gonna take out these epazote branches because they're not nice. They're not the leaves, right? I had them dry, so it's a little bit of a branch. There we go. I'm adding a bit of the juice. A bit of juice is always nice. There we go. Le vamos a poner nuestra mayonesa. Así es. Ya me bate como si Grab spoonful of Miren. mayo. ¿A poco mi tacita no se parece a la de la foto? Ay, qué linda tu tacita. So cute. Vamos a ponerle aquí su mayonesa. Un Vamos a poner. quesito. Primero, don't forget, this is something that if you buy it on the street, you want to be mindful of. And I always ask al elotero, la elotera. Elotero, elotera is the person that sells you the elotes. Si el chilito pica. They will always ask you two things. Ajá. Con chile o sin chile, with pepper or no pepper, and con el que pica o el que no pica. Con el que pica They o el always que have no one pica. that's spicier than the other. So. Sí. I always have lime, extra lime, lots of lime. Sí. Eso también, you're making them at home. Add as much lime as you want, because that's something that the elotero might not want to do for you if you're in Coyoacán. Because that's, expensive, more expensive for them. Pues aquí están mis esquites ya servidos. Miren, qué rico. No sé si ¡Qué rico, Eva! Déjenme acercarlo a la cámara. Lo voy a acercar un poquito a la cámara. A ver, aquí en Instagram. A ver. Aquí está. Ahí está la tacita con el elotito. ¡Qué rico, Eva! Y acá está en Zoom los elotitos en mi tacita de peltre, justo como la de la foto. Como la foto. ¿Eh? Como la foto, me padrísimo. I'm adding the cheese. Y las gorditas, vamos a enseñarles unas. A ver cómo quedaron. Creo que nuestro recipiente quedó muy grande. Aquí está. I'm just gonna sprinkle the chilito. Bueno, ya casi están también nuestras gorditas. ¡Ya quedó! Mi esquite. No está en el ¿cómo se llama? El mismo tipo de mole que el de mi mamá, pero así quedaron los míos. ¿Qué tal? Riquísimo. ¿Se ve? ¿No se ve? Ya lo quiero comer. ¿Listas? ¿Qué hora es? Y las gorditas, ay, se me queman las gorditas, se me queman. Gorditas quemaditas. Oh, no. Ay, me quemé y me quemé. Se me quema la gordita y me quemo la mano yo también. Oh no, guys. I'm burning my gorditas.
Be careful. Ok, pues ya estamos listos. Sí. This is how I will be presenting my gorditas. I made a recipe of another one of my Mexican antojitos, cravings, called cubiletes de queso. And for that, I needed to use some condensed milk that I have a bit of leftover. So I am gonna grab these and do this as God intended. Because gorditas are gorditas for a reason. And it's because we add them condensed milk like this. Vamos a sacar una canastita más pequeña, que nos quedó grande esa. Vamos a ponerlas aquí. ¡Tatarán! Listo. Uy, qué rico, Ivo. No, bueno. ¿Para qué les platico? Yo no me puedo con las ganas. Ya le apagamos. Sí. No puedo con las ganas. Le voy a dejar la cucharita a la crema condensada porque si no, o sea, a la crema, a la leche condensada, porque si no me la voy a comer. Sí. Pero les enseño mi primer platito. And that's it. Look. Ta-da! Can you see it? It's so beautiful. Hey. I'm so excited. So, esta es la receta. Estas son nuestras recetas de hoy. Esperamos que les hayan gustado. Mamita, no te veo. No, es que estoy sacando aquí unas gorditas. Unas gorditas. I'm like, I lost my mom. Everybody lost their moms at least once in the supermarket or in like at the store. Bueno, pues yo ya puse mis gorditas aquí en una canastita también. Ya están. Acá están. Así es que. De postre van a estar buenísimas. Sí, ya sé. Y bueno, estos esquites los pueden comer en la tardecita, cuando estén viendo la tele en lugar de palomitas, sean originales, coman esquites. Finalmente es maíz. ¿No? Así es. De antojito. En fin. Pues gracias a todos por haber estado con nosotros. No se les olvide darle like a nuestras páginas, a nuestra página. Okay. That's right. You can see these are our dishes for today. Thank you so much for joining. Thank you for cooking along, Mommy. Don't forget to comment, like, subscribe. And one more thing, it's something I was telling my mom earlier today. There is this tradition, I don't know if you've heard of, maybe probably if you are from North America, it's very common, especially in some religious practices, but it's saying grace before eating. And I do believe with all my heart that gratitude is one of the most important things and one of the most powerful practices you can have. And I think it's a good thing that we can also share. So let's just do a bit of a round of gratitude before we head out. One thing that you're grateful for today, for this week, and we are nos despedimos con eso. I can start. Okay. So I am very grateful that que cumplimos un año, that we've been streaming this for 1 year. I am very grateful for the blessing that it is to have food in front of our table and for the blessing that it is to have people that we love to share this with. ¿Tú, Mami? Pues yo también le doy gracias a Dios por tu vida, por permitirnos llegar a este año, a hacerlo juntas. Por toda la gente que hemos conocido a lo largo de este año, que
la verdad estoy agradecida con Dios por cada uno de ustedes, los que nos siguen y que nos sigan siguiendo. Y pues gracias a Dios también por los que vendrán. Gracias a todos por estar aquí. Así es, gracias a ustedes por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye, no se les olvide dar like a nuestras páginas, Pinterest, Facebook, YouTube, TikTok, ¿ok? Ok. Bye bye. Bye.